Muchas veces no entendemos ni siquiera lo que nos pasa a nosotros, no entendemos ni siquiera las cosas que tenemos en la cabeza, cómo reaccionar, no entendemos muchísimas cosas de nosotros mismos y pretendemos creer, saber qué está pensando el otro o cómo debería actuar cuando ni siquiera sabemos las cosas que nos pasan a nosotros. Hay una frase muy copada que dice que antes de ir a la casa al lado, antes de ir a visitar y enfocarte en el otro, date 2 vueltas por tu propia casa. Así era. Antes de ir a otro lado, antes de ver el otro, da un par de vueltas por tu propia casa. Y además, uno siempre, pero siempre, cae en el enojo. Y el enojo llega como resultado de cuando uno siente que no tiene el control en algo. Fíjense, en cualquier cosa en la que uno se enoja, es porque uno siente realmente que uno pierde el control. Sea cuando estás discutiendo con tu pareja, estás discutiendo con tus hijos, estás discutiendo con tu papá, con tu mamá, estás discutiendo con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, sea que te pasó algo legal, lo que sea. Cuando uno siente que pierde el control, es ahí donde uno se enoja. ¿Y por qué uno siente que pierde el control? Porque cuando hay en el medio otra persona, algo que uno no puede controlar, entra un tercero, nosotros no es algo que depende simplemente de nosotros. Entonces ahí, si tu cabecita no está bien ambientada, va a tomar esos momentos donde uno siente y sabe que las cosas no dependen 100% de uno, como que es algo donde a uno lo van a atacar, donde uno se va a poner a la defensiva, uno va a ir al ataque o uno se va a quedar inmovilizado, que son los 3 estados de supervivencia: ataque, defensa o inmovilizado, como hacen los animales. Entonces, lo más importante es trabajar la cabecita. Yo no vengo acá a dar una masterclass acerca de cómo evitar que en los momentos donde uno no tiene el 100% del control sobre las cosas externas, porque jamás vamos a tener el control de las cosas externas, pero sí vamos a tener el control de cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan, y eso es uno de los temas más comunes o más hablados en internet. Yo no vengo a dar una masterclass de eso porque no eliminé ni no erradiqué todas esas emociones negativas, esos pensamientos. Lo estoy poniendo en práctica mucho, he mejorado muchísimo y por eso te voy a dar algunos tips que a mí me ayudaron muchísimo. Y estoy seguro que si a mí me ayudaron muchísimo, a un montonazo de gente más le puede ayudar. Primero, entender que uno necesita un cambio. Cuando uno se siente mal, cuando uno siente adentro que falta algo, sentís un vacío, es porque vos necesitas un cambio. Entonces cuando uno siente que se vive enojando, uno siente que vive alterado, uno siente que a la mínima que pasa algo diferente a lo que uno tenía planificado, que eso es algo que me pasaba muchísimo a mí. Uno tiene planificado algo y algo cambia, ¿sí? Ponerle que vos tenías planificado ir con tu hijo, con tu hija al parque, y resulta que te escribe la mamá de tu pareja, de tu expareja, perdón, la mamá de tu hija, o sea, tu expareja, y te dice: no, mira, al final se va a quedar conmigo y no va a ir. Entonces vos tenés 2 opciones: o recontra enojarte, como me pasaba a mí, y estar sumergido en la bronca, en el enojo y empezar a discutir con la otra parte porque cambiaron las cosas sin avisar, o
decirle amablemente lo que pasó. Hola gordita, ¿cómo va? Buen día. O decir amablemente lo que pasó, ponerlo, comentarlo y pasar a un siguiente plano, ¿sí? ¿Qué sería pasar a un siguiente plano? Enfocarse en algo que te dé energía, no que te quite energía, porque la discusión, los enojos, el malestar, todo ese tipo, la falta de conciliación en el tema de encontrarse en opiniones, todo eso te quita energía, te quita muchísima energía. Entonces hay que buscar cosas que te den energía. Y ahí cuando uno empieza a enfocarse en cosas que a uno le dan energía, sea hacer deporte, sea escuchar un podcast de algo que te alimenta, que te ayuda, que sentís que te hace bien, que te hace perderte en el momento. ¿Qué, Gordi? Ahí voy. Entonces es con todo eso que uno empieza a recuperar el control, porque el control lo tenemos sobre uno mismo, ¿sí? Quería terminar ese primer tip y ahora voy con la peque que se acaba de levantar. ¿Dónde estás, pequeña? ¿Dónde está, mijita? No me digas que te escapaste al patio de nuevo. A ver, voy a mirar acá, a ver que se escapó por el patio. Se metió bajo la cama. ¿Dónde está? Acá veo unos pelitos abajo de la sábana. ¿No será del sapo? No, pero el sapo no tiene pelos. Pero se está moviendo, ¿qué está la perra acá adentro? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, había un lechoncito acá. Había un lechoncito guardadito acá abajo de las sábanas. Hermosa. Buen día, mi solcito. Buen día. ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Oh, cuidado, despacito. ¿Cómo andás, hija? ¿Dormiste bien? ¿Cómo descansaste? ¿Querés upar? Bonita. Y es muy curioso porque ese tip, que es el primero, es prácticamente el único, pero nace de algo anterior, en realidad, que viene antes, que es el querer tomar la decisión de querer cambiar algo, porque si uno directamente no toma la decisión de querer cambiar algo y por más que uno va a volverse a caer, uno va a volver a fallar, uno va a volverse a enojar, uno va a volver a embroncarse, eso va a pasar porque somos seres humanos y porque en teoría estamos tratando de mejorar algo. Pero uno tiene que tener la decisión y no solo por motivación, que la motivación dura poquito por querer cambiar algo, sino tener la convicción de querer llegar a un X punto, de decir, listo, yo quiero poder llegar a un estado donde cada vez que me surjan problemas de cosas externas que uno no controla al 100%, que me jodan lo menos posible. Y si te joden, como te digo, es un tiempo cada vez más cortito y podés volver al eje mucho más rápido. Y una de esas herramientas, ya les digo, es empezar a soltarlo, empezar a contar lo que pasa, contarle a la gente lo que te pasa, porque hay gente que se va a sentir identificada con lo que te pasa a vos, y también vas a poder ir dando herramientas a otras personas según cómo uno fue mejorando en cosas. Pero lo principal es tomar la decisión y sostenerlo y seguir trabajando en uno a pesar de que uno se caiga, a pesar de que uno se enoje, seguramente con el tiempo, con el trabajo, y escuchar a la gente que tiene los resultados que uno quiere tener. Porque si uno escucha a la gente, si yo voy a escuchar consejos de alguien que se enoja más que yo, no me va a servir para nada. En cambio, si yo escucho consejos de personas que ante situaciones límite reaccionan de una forma muy diferente y vuelven al eje mucho más rápido, entonces ese es el tipo de gente que uno tiene que escuchar. Pero básicamente es eso, es empezar a soltar lo que uno no tiene el control y empezar a volcar toda esa energía en no perder energía, en discutir. Y es muy difícil, y lo digo con mucho conocimiento de causa. Es muy difícil porque no siempre vienen los mismos problemas, hay problemas que son muy personales y es complicado, pero se puede. Yo siento mucho la diferencia entre
a principio de año, los primeros, van pasando las semanas y uno siente la diferencia si uno sigue trabajando en eso y no con el sentimiento de trabajar en el sentido de agitado, de necesito sí o sí mejorar esto, de mal, de sentirse mal, sino en el sentido de disfrutar lo que se pueda del proceso, porque tampoco es todo inestabilidad, hay muchos momentos de calma, muchos momentos de paz, de tranquilidad, muchos momentos de amor, de alegría, de risas, de juegos. Entonces uno también tiene que apalancarse de todo eso, ¿sí? Y salirse un poquito del modo de víctima, porque no sos ni la última persona a la que le va a pasar lo que te está pasando a vos, ni la única en este momento, ni sos la primera, ¿sí? Entonces hay que seguir trabajando en uno, tratando de disfrutar lo máximo que se pueda del proceso, tratando de rodearse de gente que está donde uno quiere estar y permitiéndose fallar, y cada vez de a poquito se va a ir mejorando todo. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Ya me voy con la peque. Acá yo estaba desayunando un poco de pollo con palta. Así que nada, espero que les haya servido. Como siempre les digo, los invito a comentar qué les pareció el video, de qué les gustaría que, no sé si de qué hable, pero o en qué les gustaría que uno profundice. Y si quieren contar también sus experiencias, bienvenido sea. Lo mismo si me quieren seguir en mi Instagram y escribirme por ahí, que es Federico Matías Remondegui. Acá estamos, ¿sí? Nos vemos y chao.